Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, una sesión bastante interesante, ya que le daremos un enfoque desde la perspectiva de las personas jurídicas colectivas denominadas anteriormente personas morales y también de las personas físicas con actividad empresarial que brindan de servicios a la administración pública federal, estatal o municipal y por supuesto cuáles son las responsabilidades que tenemos en este gran contexto. Nuestra frase de inicio que da certeza a la aplicación de este instrumento con estas características jurídicas, indubio pro reo. La idea es que esta frase en latín, en caso de duda, por supuesto siempre a favor del acusado, ya que no tendríamos los elementos para poder pronunciarnos y tendríamos una visión reduccionista, subjetiva y con falta de elementos objetivos. En ese sentido, entonces, aplica de manera muy adecuada y el artículo 135 de la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas lo determina de manera muy clara en su procedimiento que ya se establece con características de un adecuado y un debido proceso. Recordemos de manera general la base, por supuesto, de estas responsabilidades administrativas, de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, tiene que ver con una base que, como ya lo hemos comentado, referido y definido por Aristóteles, John Locke, Tomás de Aquino, Hans Kelsen, tiene una perspectiva del derecho básicamente como una virtud de ordenación de la razón, pero de la razón colectiva para los beneficios, el respeto a la vida, la libertad, los derechos hoy denominados humanos y que se garantice una paz, una justicia de carácter colectivo. Este es uno de los elementos que determinan de manera muy clara, por lo menos desde la perspectiva conceptual jurídica, la aplicación con este enfoque de perspectiva colectiva. Y en el caso del derecho administrativo, que es el que nos convoca la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues tiene que ver con ese conjunto de normas. No es solamente una norma, es la propia Constitución Política, es la Ley General de Responsabilidades, la Ley de Procedimiento Administrativo, en su caso el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, como conjunto de reglas que deben de regular de manera muy clara, precisa, eficaz y eficiente a la propia administración pública, ya que ésta debe de tutelar nuestros derechos y garantizarlos, los derechos humanos, como los que ya conocemos: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al libre tránsito, los derechos políticos, de votar y ser votado, de ser identificado, de tener un instrumento para saber dónde nacimos, cuándo nacimos, etcétera. Todos estos derechos que ya se consagran en la propia Constitución y que será entonces la administración pública quien se encargue de velar por la tutela adecuada y la regulación de estos derechos de carácter humano, sin embargo con esta perspectiva de visión de orden administrativo. Y en ese mismo sentido, de manera genérica, pues ya sabemos que la ley regula de carácter general toda la República y distribuye esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el año 2024, pues va a distribuir esas competencias entre los diferentes órdenes de gobierno, pero también establecer las propias responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de los particulares, las obligaciones y en su caso de incumplimiento, pues las propias sanciones a que haya lugar, así como el procedimiento para la aplicación, que ya refería. Tenemos un buen proceso, debido proceso en el artículo 135 de la propia ley, y que ahí, bueno, pues veremos de manera general cuáles son esos elementos que deben de respetarse y de considerarse a la hora de estar aplicando estos instrumentos jurídicos. Sin embargo, ya entrando en materia de carácter muy importante, pues el propio 25 del ordenamiento jurídico citado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues establece que las personas morales, las personas físicas con actividad empresarial, por supuesto hay pequeñas, medianas y grandes, así las clasifica el orden económico, tendrán deseablemente que contar con una política de integridad.
Y esta política de integridad incorpora varios elementos y aquí vale la pena siempre reflexionar, porque es un distintivo para poder asesorar nosotros ya como conocedores y en su caso habilitados y expertos de la materia, pues la idea es cómo dotar de posibilidades para que las empresas, las personas morales, las personas jurídicas colectivas o las personas físicas con actividad empresarial, pues cumplan con esta política de integridad. Y esta política de integridad que incluye, ya hemos comentado de manera breve este tipo de elementos, como por ejemplo, pues un manual de organización. Pero miren, la importancia del manual de organización, pues no es solo decir tengo un manual de organización. La idea es que ese manual permita organizar al ente y en su caso, en el caso de las empresas, en el caso de la persona jurídica colectiva o las empresas o las denominadas morales, pues que verdaderamente tenga elementos clave que permitan determinar qué se va a hacer en ese manual, cuál es la visión general de la organización, de la estructura, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores que comprende esa organización privada, cuál es el organigrama, cómo se distribuyen los tramos de control, las funciones, las asignaciones de responsabilidades, por supuesto también la descripción de los puestos, que es muy importante, saber qué se debe de hacer, quién lo va a hacer, cómo se van a hacer las cosas y entonces tener con claridad recursos humanos cuáles son sus responsabilidades, jurídico, operaciones, venta, promociones y licitaciones, también tener los procedimientos operativos o los SOP famosos, en donde se deben describir pasos regulados de deberes, haceres, actitudes y valores que van a determinar los resultados precisamente de lo que la organización pretende realizar. Pero también flujogramas o diagramas de flujo vinculados a los procedimientos y adicionalmente políticas normativas, la política de reclutamiento, la política de selección, la política de compras, la política de ventas, etcétera, los diferentes tipos de políticas que se deben estar estableciendo como cursos de acción. También procedimientos de gestión de la calidad, hoy importantísima esta atención de manera eficiente y eficaz a las necesidades de los clientes, tanto internos como externos, y también los anexos y los formularios correspondientes. Ahora, pasando al segundo elemento, tenemos pues un código de conducta, pero ese código de conducta pues básicamente tendrá que generar una declaración de valores y principios. Ese es el centro de este famoso código de conducta, normas de comportamiento que esperamos y que no esperamos que se realice cuando, por ejemplo, se va a entrar a una licitación pública, cuando se va a hacer una oferta técnica o una propuesta económica por parte de la empresa jurídica colectiva o la persona física con actividad empresarial, cuáles van a ser nuestras responsabilidades y obligaciones también en ese código de conducta, adicionalmente las consecuencias por las violaciones a este tipo de valores, a este tipo de principios, mecanismos de reporte y denuncia que permitan y proporcionen información fidedigna sobre cómo los empleados pueden reportar posibles violaciones a este tipo de códigos. Y en su caso también el compromiso de la alta dirección para implementar este tipo de códigos de conducta. Entonces tenemos elementos importantes. Tenemos por un lado el manual, por otro lado el código de conducta, pero también tenemos los sistemas adecuados de denuncia. ¿Qué elementos se deben de considerar en los sistemas adecuados de denuncia? Bueno, pues tenemos varios elementos que deben de estarse considerando, como por ejemplo, nuevamente la declaración de los valores y principios. Define claramente esos valores, esos principios con los que la organización está apegado para cumplir con su misión y su visión y por supuesto una ética de carácter colectivo tanto de manera interna como de manera externa. Pero también las normas de comportamiento. En este sentido también recordemos que es importante que se establezcan de manera clara en su caso las consecuencias a las violaciones que se están realizando para que se puedan generar este tipo de circunstancias de vigilancia también. Adicionalmente, pues ya vemos que tenemos estos sistemas de control, vigilancia y auditoría, en donde tenemos diferentes tipos de componentes, como cuáles, pues nuevamente
primero determinar cuáles son las políticas, los cursos de acción para poder tener elementos de control interno, vigilancia y en su caso auditoría interna y externa. Por supuesto, garantizar controles internos, controles de tecnología, controles legales, controles operativos, controles directivos, tener un conjunto de controles que permitan de manera razonable lograr las metas y los objetivos institucionales, pero también hoy sabemos aplicar pues la tecnología, los sistemas de tecnología de información, aplicar hardware, software para que la empresa pues pueda tener mejores resultados y se vincule a esta política de integridad que, como ven, pues ya son muchos elementos los que conforman esta política de integridad que establece como prioridad, como un elemento sustantivo la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo número 25, pero también el monitoreo y la supervisión, que podemos vincularlo con la tecnología, a qué hora entran los empleados de aquella empresa, a qué hora salen, cuáles son las actividades, cómo se comprueban con la tecnología de información que permanecen en sus lugares, por ejemplo, con geolocalización, con detectores de rostro, ya con cámaras en la empresa, cómo entran, circulan, salen, etcétera. Tenemos ya hoy muchos mecanismos de tecnologías que pueden garantizar este tipo de precisiones y garantizar estos sistemas de control. Adicionalmente, los elementos de auditoría interna como un acompañamiento potente e importante que va detectando en tiempo real oportunidades, deficiencias, áreas vulnerables, posibles fraudes, posibles actos de corrupción, etcétera, ¿no? La auditoría entonces sirve mucho para este tipo de sistemas de control. También la capacitación y la concientización, lo que estamos hoy haciendo en este foro, y también el informe y el seguimiento correspondiente derivado de los sistemas de control, que lo deseable es que se revisen por lo menos de manera trimestral, tal vez cuando se van implementando de manera mensual, y conforme vamos madurando estos sistemas de control, pues vamos alejando los tiempos hasta una temporalidad de 3 meses para tener garantía de cómo avanzan esos indicadores. Adicionalmente, lo que ya estaba comentando que es muy importante, pues esos sistemas adecuados de denuncia que son verdaderamente importantes y que requieren pues de que se tenga acceso, pero también la manera en cómo pueden ser presentados de manera física, de manera anónima, confidencialidad, a través de tecnologías de información, de correos, por supuesto considerando los elementos de forma, tiempo y lugar, quién fue, cuándo fue, qué se hizo, cómo se hizo, si había testigos, quiénes estaban presentes. Lo ideal es dotar de los mayores elementos para que cuando se realice la investigación de ese tipo de denuncias, pues tengamos otro tipo de consideraciones y alcances de manera mucho más material. También la importancia del proceso de recepción y el manejo, la atención de las denuncias, si hay un correo, si hay a través de un medio electrónico, si tenemos alguna aplicación dentro de la propia empresa para tecnologías y que pueda ser usada para este tipo de denuncias, tanto internas como externas. Por supuesto, ya que existan áreas para investigar y dar seguimiento, como lo establece ya en el caso de los servidores públicos, la propia Ley General de Responsabilidades, y también la protección, que esto es muy importante, la protección al denunciante o a la denunciante, cuando sea el caso y haya lugar, que se tengan estos marcos jurídicos que permitan garantizar de manera adecuada esa protección, pues para que podamos conocer los asuntos, manejarlos, investigarlos y en su caso ya realizar las sanciones correspondientes, y que esto garantiza que vamos a tener una política de integridad con un elemento y características de la propia denuncia, la comunicación y en su caso de la divulgación, por supuesto salvaguardando el anonimato, viendo cómo se atendieron en el primer trimestre las denuncias, cuáles fueron los resultados, cómo implementamos mecanismos de control, cuáles fueron las sanciones y decir de quién es el origen de la denuncia y a quién se está sancionando, pero sí que las y los trabajadores o asociados de aquella empresa pues conozcan cuáles son los elementos cuando ellos puedan llegar a violar, para que sirva de elemento disuasor. Así también la supervisión, monitoreo y revisión de este modelo de denuncias, que lo ideal como lo maneja la Comunión Europea, sean denuncias internas, externas y también las denuncias de carácter social. Adicionalmente, y no de menor importancia, la famosa política de recursos humanos, en donde, bueno, sabemos que debe de estar
completito el proceso, ¿verdad? O sea, la contratación y selección, la orientación y capacitación de las personas, las compensaciones en su caso y los beneficios que se tienen de trabajar en dicha empresa, el desarrollo y la promoción para poder ascender, los tiempos, los requisitos y las garantías de que así se efectúe, las condiciones de trabajo y seguridad que por supuesto van a dotar de elementos importantes materiales, tecnológicos, jurídicos para lograr ese curso de acción, la diversidad e inclusión, que hoy es un elemento que ya es inherente a las sociedades modernas que vivimos en el planeta, pero también disciplina y terminación en su caso del empleo cuando hay causales de terminación, cuando hay renuncias, cuando hay jubilaciones, cuando hay defunciones o cuando hay procedimientos administrativos que dan certeza a la Ley Federal del Trabajo, en donde existen las causales de rescisión del contrato y que por supuesto estén debidamente soportadas para evitar pues también desfalcos para la propia empresa, que cuando se hacen incorrectamente pues salen muy onerosas. Y recordemos que la carga, en el caso de las renuncias o de los asuntos de carácter laboral, pues la carga la tiene el patrón. Y también la confidencialidad y la ética. Todos estos asuntos que sean denunciados, por supuesto, se tienen que salvaguardar con equipos, con mecanismos de control para que no se fugue la información y se empiecen a generar problemas al interior de aquella empresa. Pero también tenemos un elemento adicional que son esos mecanismos que aseguren en todo momento, y aquí la idea para que ya vayamos reflexionando, la transparencia y la publicidad de todos los intereses que se encuentran y que pueden ser precisamente puestos en la vitrina pública. Hay elementos de reserva y elementos de confidencialidad, no todos, pero sí los que puedan ser sujetos a este tipo de políticas. Y en ese sentido, entonces, pues políticas que den certeza a esa transparencia, qué debemos publicar, cómo se debe de publicar, cuáles son los elementos, la productividad, las operaciones, los procesos, la calidad, los equipos de mejora, qué podemos publicar internamente, qué podemos publicar en la vitrina pública como empresas para que los clientes tengan certeza de lo que se está llevando a cabo. Y miren cómo entonces esta Ley General de Responsabilidades ya no se queda solo en el ámbito público, sino también incide de manera muy importante ya en la IP. Y con este tipo de propuestas que son verdaderamente relevantes, porque hay muchas empresas que tienen, como ya les he comentado, tienen un verdadero desorden, y esto viene a ordenar de manera muy clara con estos pasos que ahora estamos viendo de manera muy breve, somera, pero que son importantes y potentes, que logran generar un orden adecuado para lograr aquellas misiones y visiones que tienen las propias empresas. También es importante que en el caso de esa transparencia y publicidad de las empresas, recordemos las empresas o las personas jurídicas colectivas o personas físicas, que hay personas físicas también que llegan a tener estructuras, oficinas, bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera. Entonces también es muy importante considerarlo en ambas vías, no solamente la parte de las empresas morales o jurídicas colectivas. Y bueno, pues ahí de inicio la política, qué sí y qué no, y cuáles son los elementos de confidencialidad, de reserva que no pueden ser violados ni vulnerados, por ejemplo, datos de los clientes, para empezar. Y de ahí una serie de prerrogativas que pueden ser tomadas y consideradas, también derivado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que hoy es un elemento distintivo y que también puede dar una orientación adecuada para la IP. También la divulgación proactiva de información que se tenga para la toma de decisiones y para el conocimiento general al interior y al exterior de aquella empresa, los informes anuales que se puedan estar, diferentes tipos de informes ejecutivos, de control, financieros, etcétera, informes dictaminados que son importantes por auditores especializados, participación también en las iniciativas de divulgación de las personas que trabajan adentro, y también con posibilidad de que se tengan sugerencias de manera externa que sean consideradas. No quiere decir que esas vayan a ser las competentes, pero se considera un ámbito mucho más amplio ya de estos mecanismos de comunicación. También las políticas de ética y conflicto de intereses al interior que también se dan, por ejemplo, en áreas de compras, en áreas de recursos humanos, en áreas legales. Otro elemento importante será la formación y sensibilización en materias específicas de transparencia, de intereses particulares de la empresa al interior y también al exterior, con clientes, con proveedores, con partes interesadas. También recordemos que un elemento disruptivo van a ser las auditorías o revisiones de carácter externo que tienen un mayor grado de independencia, y que esto de manera general, porque se puede revisar cada uno de estos
elementos que hemos estado comentando, pues vamos a revisar los manuales, los códigos de conducta, los sistemas de denuncia, los sistemas de control, los métodos de entrenamiento y capacitación, las políticas de RH y los mecanismos. Entonces, tenemos un contexto muy importante en el cual nosotros podemos estar incidiendo para que también la iniciativa privada, que también tiene, como ya les comentaba, eventualmente desorganizadas, sus propias estructuras, no tienen certeza, igual que en la administración pública a veces no tienen manuales, no tienen perfiles del puesto, no tienen códigos, no tienen la filosofía de tener misión, visión, código de conducta, todos estos elementos y que los orienta. Finalmente sirve como mejor práctica también en el caso de la iniciativa privada.